Buenas noches con todos. ¿Sí se me escucha? Sí, doctora, sí se escucha. Buenas noches. Buenas noches, sí se escucha. Buenas noches, doctora, sí se escucha. ¿Se puede ver la pantalla? Sí. Sí, se puede ver. Listo, vamos a empezar esta noche con este tema que es muy importante en cuanto a lo que es la técnica de ecografía. Entonces, recordando un poco, ¿no es cierto?, en nuestro transductor va a emitir unas ondas, ¿no es cierto?, sonoras que van a ser nuestra frecuencia original. Van a llegar a un objeto o un tejido y este va a tener un mecanismo en donde va a emitir estas ondas nuevamente al transductor, ¿no es cierto?, que es la onda o frecuencia reflejada, onda reflejada, como quieran llamar. Siempre hay que tener en cuenta esto de las distancias, sobre todo como cuando hablábamos, ¿no es cierto?, de los transductores lineales y los transductores convexos. Entonces, bueno, el transductor va a tener nuestra zona cercana, ¿no es cierto?, y nuestra zona alejada. Y una zona estrecha en donde va a tener la mayor capacidad resolutiva, es decir, donde se va a ver mejor la imagen, llamada zona focal. Posteriormente les explicaré cómo podemos hacer que el área de interés o donde nosotros queramos que salga mejor la imagen, pues tendremos que ayudarnos con un botón que ya les voy a indicar, ¿ya? Esta parte de aquí es muy importante, ¿no es cierto? Tanto en ecografía como en tomografía, pues al cuerpo lo vamos a dividir en ciertos planos o cortes, ¿no es cierto? Cortes anatómicos para nosotros poder distinguir las diferentes estructuras. Entonces, por ejemplo, tenemos un plano sagital. Este plano sagital, Este plano sagital de aquí lo va a dividir al cuerpo en dos partes, ¿no es cierto? Totalmente en dos partes, una derecha y otra izquierda. Tenemos también un plano, coronal o frontal. Esto nos va a dividir en anterior y posterior. Y tenemos también otro plano, un plano transversal que divide al cuerpo, en cambio, en superior y inferior. Esto un poco para ir explicando cómo son también los planos en ecografía. Entonces, de acuerdo a estos planos, entonces vamos viendo si colocamos nuestro transductor de esta manera, ¿no es cierto?, que es perpendicular al plano sagital, ¿no es cierto? El plano sagital era este que nos dividía al cuerpo en derecha e izquierda, ¿no es cierto? Este plano sagital, ya vamos a ir viendo qué estructuras podemos ver solo con este plano transversal o sagital, que es lo mismo. A ver, tenemos un plano longitudinal. En este plano longitudinal, en cambio, este es paralelo al eje sagital, ¿no es cierto? Al eje que nos dividía en derecho e izquierdo. Tenemos otro oblicuo, este en cambio forma un ángulo con nuestro eje sagital. Y otro que también coronal, ¿no es cierto? Cuando hablamos de abdomen, sobre todo, que este estaría como más alejado de nuestro plano o eje sagital. Sí, aquí tenemos ya los diferentes cortes, como les iba explicando. Este es un corte, por ejemplo, ¿no es cierto? El corte de aquí es un corte longitudinal, ¿sí? Miren cómo estaría el transductor, ¿no es cierto? Longitudinal o, digamos, sagital. Sí, aquí podemos hacernos referencias, ¿no es cierto?, cómo debería de ir. Esta parte de aquí es la parte, digamos, anterior y esta es la parte posterior, de acuerdo a este plano, y esta es la parte, digamos, craneal y caudal, de acuerdo a este plano. Tenemos un plano acá más transversal, entonces tenemos orientación derecha e izquierda y anterior y posterior.
y un plano más como oblicuo al eje sagital. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, igual derecha, izquierda, superficial y profunda. Bueno, explicando un poquito más cada uno de los planos, ¿ya? Los cortes transversales, como vemos aquí, siempre la señalización de nuestro transductor, ya hemos de ir viendo, miren cómo está señalizado, que siempre tiene que estar a la derecha del paciente, ¿no es cierto? Colocamos el transductor, esto es un plano transversal, en donde, bueno, allá en la imagen, esta sería la parte derecha, sería esta, ¿no es cierto? Pero digamos, si nosotros nos orientamos hacia nosotros, esa sería nuestra izquierda, es decir, como un espejo. Este es anterior, posterior e izquierda. Sí, igual otro plano, un poco, bueno, aquí nos dice como axial, ¿no? Que es lo mismo. Y de acuerdo a estos planos, por ejemplo, este plano transversal, tenemos que ir nosotros viendo las estructuras anatómicas que podríamos ver con este plano. Por ejemplo, el hígado, la vesícula, el páncreas, los riñones, ¿no es cierto? La arteria mesentérica, la cava inferior, la esplénica. Aquí es un corte, ¿no es cierto?, totalmente transversal. Entonces, en ese corte transversal, como les decía, es lo que vamos viendo, ¿no es cierto? El lóbulo más derecho, como casi un segmento 6, el riñón derecho, pues vamos viendo parte del coledo, con el proceso uncinado del páncreas, un poquito del lóbulo izquierdo, la arteria mesentérica, pues los riñones, ¿no es cierto? Los cortes longitudinales, estos van a ser totalmente, hablemos, sagitales, ¿no es cierto? Entonces, la derecha va a ser la parte craneal del paciente y la izquierda va a ser como la parte más, o digamos, los pies de nuestro paciente. Entonces, esto siempre igual, ¿no? La señalética, es decir, siempre cada transductor, ya les expliqué ayer, tiene una señalización. La parte de la derecha siempre va a ir hacia la cabeza del paciente y la parte izquierda hacia los pies. Entonces, como les decía, aquí está el corte en cambio longitudinal o sagital, que es lo mismo, y acá está la imagen representada. Entonces tenemos la cabeza estaría acá de nuestro paciente, los pies hacia acá, y anterior y posterior. Esto es un corte ya a nivel cerebral, ¿no es cierto? Es un ecotransfrontanelar en un plano sagital. Entonces también igual aquí podemos ver, ¿no es cierto?, el cuerpo calloso, el surco caudotalámico, podemos ver parte del cerebelo, del bulbo, y vamos viendo, ¿no es cierto? Si tuviéramos que distinguir alguna lesión, nosotros podríamos decir en dónde está ubicada. Está anterior, está posterior, está proximal, distal, ¿no es cierto? Hasta aquí sí se está entendiendo. Sí, doctora. Sí, sí, una linda noche. Sí, ya. Un plano oblicuo. El plano oblicuo, ¿qué nos quiere decir? Que forma un ángulo con nuestro eje sagital. Este es muy importante, sobre todo cuando vamos a evaluar vesícula, ¿sí? Cuando vamos a evaluar vía biliar, colédoco, nos sirve bastante, ¿no? También toda la segmentación hepática también va a ser de mucha importancia. Un plano coronal, ¿no es cierto? Este plano coronal, como hablábamos, también lo podemos realizar, sobre todo, bueno, aquí les representa el segmento 6, pero también, por ejemplo, cuando estamos en el FAST y vamos a evaluar esta parte un poco más caudal, sobre todo las correderas parietocólicas, realizamos estos cortes más coronales. Y también cuando hacemos la parte de lo que es ecografía transfrontanelar, ahí estamos evaluando este corte coronal, ¿no es cierto? Como les explicaba, es frontal y nos divide el cuerpo en anterior y posterior, ¿sí? Entonces es la parte anterior, esta es la parte posterior. Y como les decía, por ejemplo, esta es la derecha, pero en la pantalla, ¿no es cierto? Porque de ahí sería, si vamos a nuestra orientación, sería al revés.
Ya, en músculo esquelético tenemos las siguientes también correlaciones en los siguientes planos. Como les decía, el axial es lo mismo que transverso y el longitudinal es lo mismo que sagital. Es decir, este de aquí sería un corte longitudinal o digamos de eje largo en lo que es osteomuscular. Y este de acá sería un corte transverso o eje corto, que es lo mismo, ¿no es cierto? Y también tenemos un plano coronal que también podríamos hacerlo en ecografía osteomuscular. Siempre es importante, como ya hemos ido explicando, aparte de saber qué planos vamos a tomar y bueno, eso también es importante que cuando ustedes vean una lesión, supongamos, vieron una lesión en este plano, en el plano coronal, qué sé yo, vieron un quiste acá en plexo coroideo. Siempre, siempre, siempre esa misma lesión debería de estar en este plano de acá, en el plano sagital. Es decir, para nosotros poder dar un diagnóstico debemos de ver lo mínimo en dos planos, en un plano sagital y coronal, o por ejemplo en abdomen en un corte tanto transversal como longitudinal. Entonces nuestros planos tienen que ser ortogonales, nuestros diagnósticos tienen que estar en dos planos, porque a veces en realidad no son, digamos, no hay patología, son efectos en osteomuscular, por ejemplo, anisotropía, o realmente nosotros estamos viendo cosas que no existen, por ejemplo, en mama podemos ver la grasa y confundirla y decir que es un fibroadenoma. Entonces tenemos que hacer todos estos planos y ver esa misma imagen en todos los planos para nosotros dar el diagnóstico definitivo. Igual el ángulo, como siempre, no tiene que ser totalmente perpendicular a la estructura que estamos estudiando. Muchas veces hay errores, sobre todo cuando no hay una adecuada angulación, entonces se dice que muchas veces vamos a perder cierta fuente emisora y no vamos a ver bien lesiones. ¿Me entendieron esta parte de aquí de los cortes? Sí, doctora. Ya, entonces, ¿cuál sería un corte axial? Transversal. Ya, y un corte coronal. Longitudinal. El frontal. Podría ser un lateral. El sagital. No. No, frontal. Lateral podría ser. Frontal. Anterior. Ese es el corte coronal, ¿no es cierto? Es un corte frontal. No tiene que ver mucho con sagital ni tampoco con el axial. Es un corte totalmente frontal en donde divide, ¿no es cierto?, el cuerpo en anterior y posterior. Entonces, aquí está bien representado, sobre todo en la ecografía transfrontalar, en donde vamos a realizar este corte. ¿Sí? En ecografía transfrontalar tratamos de hacer o similar a los cortes tomográficos, ¿no? Entonces, este sería un corte coronal. Ya, ¿cuál sería entonces el corte sagital? Ahí sí es longitudinal. Sí, muy bien. Ahí sí es un corte longitudinal. Este de aquí, ¿no? Cuando está, miren, el transductor, como les decía, la derecha, la señal de nuestro equipo tiene que estar aquí hacia la derecha y mirando hacia la cabeza del paciente. Y la parte que no está señalizada debería de estar a la izquierda y mirando hacia los pies del paciente. Este es nuestro corte longitudinal o sagital. ¿Sí? Entonces ahí está el corte sagital, ¿no es cierto? En ecografía transfrontalar.
y el corte sagital en ecografía de abdomen. Estamos viendo ahí la parte del lóbulo izquierdo del hígado, la parte del lóbulo caudado, la vena cava inferior, ¿no es cierto? Ahora nosotros, todos estos cortes, como les decía, es para ver de una manera más adecuada cada estructura y poder también tener una cierta orientación anatómica de ellas y como les decía, cuando vemos una lesión, nosotros tenemos que tratar de ver la lesión en todos los planos. Si ustedes la ven en todos los planos, en coronal, en axial, en sagital, pues ahí sí ustedes pueden decir realmente existe o no existe esa lesión. Ya, ahora vamos a lo que es el manejo del equipo, ¿no es cierto? Primero, bueno, la elección del proof, de la sonda, vamos a modificar los parámetros de acuerdo a lo que veamos nosotros conveniente, vamos a ver las ganancias, vamos a ver esto que hablábamos ayer, la compensación de ganancia de tiempo, o también llamado armónicos, vamos a ver nuestro foco. Son parámetros del equipo que ustedes lo pueden mejorar, modificar, perdón, para mejorar la calidad de su imagen. Hay ciertos equipos, como les decía, que son de alta gama, que tienen mejor resolución. O sea, a veces, digamos que si tenemos un equipo de baja gama, por más que modifiquemos estos parámetros, no vamos a tener una buena imagen. Entonces, vamos a ver cuáles son, bueno, primero, elección de la sonda, elegir bien la sonda, ¿no es cierto? Como les decía, por ejemplo, en eco de abdomen, mi sonda de elección sería, pues, mi transductor sería un convexo, ¿no es cierto?, de baja frecuencia, no un lineal. ¿Por qué? Porque, mire, la profundidad, ¿no es cierto?, de mis ondas me llega para poder ver todo el hígado. En cambio, que un transductor, pues, lineal, sus ondas, como son ondas poco profundas, no me llegan para yo poder ver todo mi estructura. Sí, entonces es muy importante la elección de primero la elección de la sonda del transductor, una buena elección. Los cortes, ¿no es cierto? Como les decía, siempre tenemos que hacer los dos tipos de cortes, o sea, transversal, tenemos que hacer longitudinal, saber qué corte, a qué lado, ¿no es cierto? Está a la izquierda de la pantalla del paciente, perdón, la izquierda de la pantalla es la derecha del paciente, es lo que les decía, ¿no es cierto? Es viceversa, o sea, no es que, por ejemplo, esta es la derecha de mi pantalla, pero sin embargo para mí es mi izquierda. Entonces nosotros aparte como radiólogos pues ya nos hemos tenido que ir educando que es viceversa, o sea, no es lo que si yo le veo aquí, esta es mi izquierda, pero en la pantalla es derecha y la lesión es derecha. ¿Ya? Esto también, como les decía, la señalización que tiene cada transductor que esté bien, o sea, si está hacia la derecha, pues nosotros colocamos la imagen, obviamente. Y bueno, vamos a ir viendo los parámetros que nosotros podemos ir ajustando para tener una adecuada imagen. Entonces, hablamos de las ganancias, ¿no? Las ganancias, bueno, esta de aquí es las ganancias en modo B. Con esta de aquí podemos ir mejorando un poco, como ustedes van viendo, la escala de grises, ¿no? De una escala como, digamos, muy brillante a una escala muy blanda a una normal, dando un mejor o mayor contraste. Solo con este botón de aquí que nos va a estar en nuestro equipo como modo B o 2D también. Sí, ahora, este es los que nosotros conocemos generalmente como armónicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este me ayuda a mejorar la escala de grises y digamos, yo quiero ver mejor acá, entonces, de acuerdo a esto, ¿no es cierto? Voy modelando esto de aquí. Antes se decía que siempre debía de permanecer, miren, así como está aquí, esta armónica, pero conforme se ha ido estudiando, se dice que esto se debe de ir moderando de acuerdo al estudio que hagamos. Por ejemplo, en mama, esto no sería lo ideal, deberíamos de, por ejemplo, ver un poco la escala de grises un poco más hacia acá. Entonces, de acuerdo a qué estudio ustedes lo hagan, se va a ir moderando esta escala de grises con lo que
lo conocemos como la parte de las armónicas o compensación de tiempo o ganancia, como quieran llamarlo. La parte de la profundidad o esta de aquí. Bueno, algunos tienen puesto como deep o profundidad en inglés o en español. Esa también es importante, por ejemplo, ahí está demasiado, ¿no es cierto? Este deep. Sí le veo todo el hígado. Si quiero verle todo el hígado, está bien esta imagen, pero sin embargo yo quiero focalizarme, presiento que aquí hay un hematoma subcapsular hepático y quiero ajustar mi profundidad, pues puedo hacerlo con este botón de aquí. Sí tengo una mejor, como dice aquí, una mejor visión de justo esta parte enfocada aquí, ¿sí? Y como hablábamos, el foco o zona de interés. Está así a los costados y es esta parte de aquí. Si ustedes colocan un foco, significa que ustedes van a hacer que a esa área pues se envíe más ecos y haya una mejor resolución a esa área. Por ejemplo, aquí yo quería ver mejor mi hígado, entonces le pongo mi foco aquí, le señalo hacia el hígado, ¿no es cierto? Solo me enfoca mejor, de mejor manera el hígado y un poco al riñón le deja como para que yo no vea tan bien, digamos así. Y en cambio, en esta otra imagen yo digo, no, quiero ver, me parece que aquí hay un cálculo, quiero verlo mejor. Entonces mi foco se va hacia abajo, se enfoca a mi área de interés, que sería en este caso, en cambio, el riñón. Ahora hay que tener cuidado con esto porque muchas veces, digamos, digo, ay, tengo varias áreas de interés y empiezo a poner muchos focos. Lo que va a hacer es que va a endentecer el sonido y puede hacer una imagen más bien como muy, digamos, blanda. Entonces, deberíamos de ocupar uno o máximo dos focos. Si no, se recomienda más de eso. ¿Hasta aquí está entendido? Sí. Sí, Sí. Ya. Como les decía, hay otros botones como, por ejemplo, el measure, ¿no es cierto? Bueno, no, acá no le veo. El caliper, que son para mediciones. Y otros botones también para, por ejemplo, en obstétrico, para la revisión de todo el informe, ¿no es cierto? Hay la botonería de todo lo que es Doppler, con mi PRF, con mi ángulo, con mi frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, todos esos botones nosotros sí tenemos que poco a poco irlos conociendo. ¿Algún otro botón que ustedes conozcan o sepan? El de frisado. Ya, el más conocido, ¿no? El freeze. ¿Otro más? ¿Algún otro botón más que ustedes conozcan de ecografía, tal vez? Del eco, del equipo. El de print, el de imprimir. Sí, a ver, hay bastantes botones, ¿no es cierto? Hay botones que, por ejemplo, me sirven para poner flechas, hay botones que me sirven para escribir, hay otros que me sirven para borrar toda la imagen o borrar solo las letras, o borrar solo la distancia que me di. Hay el set también que me permite poder, digamos, medir y congelar en esa medida set. Aparte de eso también hay el zoom para poder agrandar la imagen, sobre todo
cuando queremos en ecografía obstétrica, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos bastante el zoom en ecografía, por ejemplo, de marcadores cromosómicos para poder ver bien, ¿no es cierto?, la parte del hueso nasal, la parte de translucencia nucal, necesitamos zoom. Hay otros botones más, alguien tal vez que sepa. El botón para cambiar de transductor, el PRO. Eso, el PRUB, ¿no es cierto? El PRUB o transductor, que es importantísimo. Con eso empezamos nosotros nuestro estudio. Tenemos que empezar por eso, buscando el PRUB. Y hay otros, bueno, algunos equipos lo tienen como, esta parte es nuestro control de mando, lo tienen ahí en el control de mando, y otros lo tienen a nivel de lo que sería como una pantalla más digital. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, para ensanchar la imagen o trapezoidal. Otros equipos también tienen esta opción de panorámico, ¿no es cierto?, para, sobre todo, cuando queremos estudiar partes blandas, queremos ver colecciones, y nuestro transductor no nos da, pues podemos optar por panorámico y vamos a ver toda esa colección. Sí, entonces hay algunos botones, ¿sí? Aquí es... ¿Perdón? El botón que divide el dual o la pantalla en 4 opciones. Sí, eso también hay, ¿no es cierto? Hay equipos que, por ejemplo, solo tienen, y ahí dice simple, entonces solo tienen una pantalla. Hay otros que en cambio tienen dual, sí, divide mi pantalla. Y hay algunos equipos, sobre todo los antiguos, que tienen para 4, que me ayuda, por ejemplo, en el ILA, para poder medir todo el ILA, ¿no es cierto?, en los 4 cuadrantes. Pero últimamente, pues, ya no viene en esa opción, viene máximo dual. Los botones para elegir también los modos. El modo A. Sí. Sí, generalmente estos están aquí, ¿no es cierto? Para elegir el modo M, el Power Doppler, ¿no es cierto? Para elegir, por ejemplo, el Doppler espectral, ¿no es cierto? Para el modo B o modo 2B, esos están ahí, generalmente están aquí. Y todos estos botones de aquí son generalmente para modificar nuestro Doppler, ¿no es cierto? Aquí van a estar lo que son ángulos, también van a estar todo lo que es la parte del PRF, ¿sí? A veces tenemos acá también opciones para modificar nuestra caja, por ejemplo, en lo que es Doppler. Ya. En esta parte les voy a indicar un poquito nomás de la botonería de los equipos que contamos en el hospital que actualmente yo estoy trabajando, para que se pueda ver y de esa parte también entender un poco más de esta botonería, ¿ya? Saludos a todos, aquí tenemos un equipo, es un Hyundai. Este es uno de los equipos más comunes que ustedes van a ver y vamos a observar lo que es la parte del equipo, ¿no? Entonces, primero para encender, hay algunos equipos que tienen un botón acá, hay otros que tienen por acá los botones de encendido o hay otros que tienen lateral. Ya, primero vamos a empezar con el botón, realmente dice paciente, ¿no? En donde vamos a colocar los nombres del paciente. Sí, algunos equipos tienen lo que es el teclado aquí, hay otros que se lo saca por acá. Sí, y vamos a empezar a ver lo que son los botones. Por ejemplo, aquí tenemos paciente, fin del estudio. Tenemos transductor o PRUB, texto, para revisar imágenes, para borrar algo, el reporte cuando son ecos obstétricos, para poder, el cursor es este de aquí, sí,
tenemos también el modo M, modo Power Doppler, el color, el modo B. Tenemos para poder nosotros medir una determinada área, tenemos el set, ¿no? El caliper también. Este también es para nosotros poder agrandar o disminuir la caja del Doppler. Este es para medidas más como obstétricas y este es para medidas más lineales o volumétricas. Tenemos para congelar la pantalla o el freeze, también para guardar la imagen, para imprimir, para hacer muchas veces videos, se utiliza esto, el zoom de la pantalla, ¿sí? Como vemos acá, el zoom, y también la área de profundidad, o algunos se conocen como modelo. ¿Puede ayudar con Para el poner en dos micrófono? pantallas Está el sonido del niño. pantallas como para medir, por ejemplo, el lila. Sí, y estos todos los que están aquí se van a... Por favor, pongan en silencio los micrófonos, no se logra escuchar el video, gracias. A ver acá, por ejemplo, el 1 le vemos frecuencia, posición del foco. El foco es esta parte de aquí, ¿sí? Aquí vamos viendo, por ejemplo, 3 está acá, ¿no? En la pantalla. Vamos a ver la claridad, ¿no? El 2, la cantidad de focos también. Y tenemos esta parte de acá, que ya veremos en la física, que es las ganancias, ¿no? ¿Sí? De acuerdo a cada estudio vamos a ir moldeando estas ganancias. Por ejemplo, en este equipo tenemos el botón de encender aquí al costado, como ustedes podrán ver. ¿Sí? Aquí tenemos igual la botonería, como les decía, paciente. Y vamos a tener acá para colocar los datos del paciente y también acá vamos a poder ver qué ecografía vamos a hacer y vamos a colocar, ¿no? Acá también. Y finalmente ponemos listo. Acá dentro de la botonería pues tenemos el traductor proof, la revisión de las imágenes, igual la lista de trabajo, el reporte cuando hacemos ecos obstétricos para finalizar su estudio, para salir de ese estudio. Bobin Mark es para, por ejemplo, queremos señalar un área en el cuerpo y no queremos escribirlo, la utilizamos. Es más útil. No se escucha. No se escucha. Ayúdenos con el audio, por favor, porque no se escucha. Ya, ahí les voy a indicar otra vez. Tenemos también los modos, modo M. Por ejemplo, en este equipo tenemos el botón de encender aquí al costado. ¿Se escucha ahí? Sí, aquí tenemos igual la botonería. Sí, doctora. Paciente. Y vamos a tener acá para colocar los datos del paciente y también acá vamos a poder ver qué ecografía vamos a hacer y vamos a colocar, ¿no? Acá también. Y finalmente ponemos listo. Acá dentro de la botonería pues tenemos el traductor proof, la revisión de las imágenes, igual la lista de trabajo, el reporte cuando hacemos ecos obstétricos para finalizar su estudio, para salir de ese estudio. Bobin Mark es para, por ejemplo, queremos señalar un área en el cuerpo y no queremos escribirlo, la utilizamos. Es más utilizada, por ejemplo, en mamografía. Ahí no es mamografía, es ecografía, ¿ya? Utilizamos mucho esta del Bobin Mark para grabar un video, también para señalar cierta área, como vemos aquí, la flechita, para borrar un determinado estudio o letras
que ya escribimos y queremos borrar. El texto, ¿no? Que viene a veces así. Tenemos también los modos, modo N, modo Doppler, el Doppler color. Tenemos para multiplicar la pantalla, el modo N. Tenemos para guardar, como les decía, este es para la caja. Cuando activamos la función de Doppler, podemos agrandar o hacer más pequeña la caja. Aquí tenemos también para medidas más obstétricas el cursor de donde queremos que esté. Para nosotros poder medir, utilizamos el set, ¿no? El trackball, el que nos ayuda muchas veces a regresar ciertas imágenes que hemos ya realizado. Para frizar, ¿sí? Para frizar o congelar la pantalla, el de la profundidad. Esto, y acá también podemos ver estas pantallas que generalmente nos indican, sobre todo en Doppler, para ver PDF, para ver ángulos. Y por último, con este último equipo que podemos verlo, es el encendido hasta acá, para descanso esta lunita. Este es un equipo ya más moderno, ¿no? Un equipo Philips, sí, es un equipo ya de alta gama. Aquí podemos ver cómo, por ejemplo, todo ya está más táctil, ¿no? Por ejemplo, paciente, en este caso está aquí, paciente, ¿sí? Vamos a paciente, colocamos todos los datos del paciente. Acá elegimos el tipo de estudio, por ejemplo, voy a elegir mama. Sí, se abre todo lo de mama. Terminado, seguimos con el estudio. Para ver el proof o transductor está acá, más digital. Igual la opción mama. Como vemos, para poder, por ejemplo, escribir está acá. Le podemos poner aquí y acá tenemos un protocolo. O podemos escribir, como vemos, no todo más táctil, en el teclado, la opción de lo que queramos escribir, ¿no? También para borrar esto de lo que escribimos, está aquí el green, o también este nos sirve para borrar alguna imagen que no queremos que salga. También, como siempre, el puntero, el measure para las medidas, ¿no? Y también tenemos, en este caso, por ejemplo, podemos poner aquí las medidas o acá, ¿sí? En nuestro paquete de cálculos. En el caso de obstétrico, por ejemplo, optamos por la opción de obstétrico. Inmediatamente, al medir, nos va a salir las herramientas de obstétrico, ¿no? Tenemos también, en este caso, para escanear, para guardar, el botón más utilizado, el freeze o congelador, el trackball, sí, para poder, por ejemplo, en obstétrico, agrandar la circunferencia abdominal, utilizamos el trackball en este caso. El set estaría en este caso aquí o acá también, para duplicar la pantalla. Del o profundidad, como les había mencionado, aquí les puedo indicar, ¿no? La profundidad. O también los focos que están acá, ¿no es cierto? La cantidad de focos es de acuerdo a cuánto quiera usted poder ver la imagen, y siempre tiene que estar enfocada al área que usted quiera que se centre su atención o la imagen, ¿no? Está también el zoom, ¿sí? Aquí también tenemos los Power Doppler, el modo M, el modo B, ¿no es cierto? Y los botones de acá, como siempre, van a depender de lo que está aquí, ¿no es cierto? Eso, como ustedes ven, la botonería se suprime muchísimo. En este caso, el informe es aquí digital totalmente. O sea, es un sistema mucho más actualizado, en donde se reduce muchísimo la botonería. Eso sería en este caso. Inclusive para imprimir, ustedes aquí tienen que poner en revisión. Ponen en revisión, ponen en seleccionar, por ejemplo, todas estas imágenes, seleccionar el set está aquí, ¿no? Y vamos a imprimir. Entonces todo aquí imprimir, todo es más digitalizado, en este caso más táctil, ¿no? ¿Quedó claro un poco de esto de la botonería?
Sí, sí, ayudó. Sería también el tema de la práctica ahí, ¿no? Ya, para ustedes, ¿qué equipo les pareció más simpático? El Philips. ¿Alguien más? El Mindray. Bueno, por gama y todo y por calidad de imagen, pues el Philips unas 4 veces mejor que el Mindray, ¿no? O sea, si no es más. Sí, pero bueno, hay que irse acostumbrando a los diferentes tipos de equipos. Como ven, dentro solo en esos 3 equipitos tenemos muchísimas diferencias, ¿no? En cuanto a botonería, en cuanto a dónde están ubicadas, por ejemplo, simplemente el Pro, el paciente, ¿no es cierto? La profundidad y todos estos parámetros. Bueno, continuando, vamos a lo que es la escala de grises. Entonces, la escala de grises también es importante, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos que saber definir, bueno, qué es hiperecogénico, qué es isoecogénico, qué es anecoico. Sí, lo hiperecogénico generalmente son lo que van a reflejar más las ondas de ultrasonido. Entonces, por ejemplo, el hueso, el calcio, eso es hiperecogénico. Y tenemos que también estar de acuerdo en que siempre tenemos que tener otro tejido para comparar. Ahora, hipoecogénico, pues en escala de grises, como ven ustedes aquí va de gris a oscuro, ¿no es cierto? Eso tiene un poco menos de reflectividad, es decir, igual, pero siempre comparando con otro tejido, ¿no es cierto? Y anecoico, pues es que ya no hay eco, no refleja el haz de ultrasonido como el agua. Entonces, en nuestra escala de grises, ¿no es cierto? Anecoico, el agua, y hiperecogénico, pues el hueso, ¿sí? Entre hipoecogénico, pues estaría el hígado, el vaso, los músculos, ¿no es cierto? Ahora hay que definir también esta parte, ¿no es cierto?, de estructura homogénea y heterogénea, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, en hígado, estamos hablando en vaso, en útero. Tenemos que saber que homogéneo, pues todos los ecos están distribuidos de una manera, digamos, uniforme, es decir, no hay otro tipo de ecogenicidad ahí en ese tejido. Y heterogéneo, pues hay diferentes tipos de ecogenicidades, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un útero fibromiomatoso, ya no sería un útero de ecoestructura homogénea, sino heterogénea, porque tiene diferentes tipos de ecogenicidades. Cuando hablamos, por ejemplo, de un hígado cirrótico, es un hígado de ecoestructura heterogénea, ya no sería homogénea, ¿no es cierto? Esos como ejemplos, digámoslo así. Entonces, como les decía, siempre comparando con algo adyacente. Aquí tenemos algo isoecogénico, pues en relación al parénquima hepático. Esto en hígado, pero por ejemplo, cuando estamos hablando en mama, nosotros vamos a comparar nuestro nódulo con lo que sería la grasa. Sí, entonces siempre vamos de acuerdo a qué órgano, vamos a ir comparando con cierto tejido. ¿Sí me entienden esta parte? Sí, doctora. Sí, Ya, sí está claro. Ya, entonces, hiperecogénico, pues en relación, ¿no es cierto? Está blanco en relación al hígado, pero. Hipo, pues está, digamos, oscurecido, pero no es totalmente negro, ¿no es cierto? En relación al hígado. Y como les decía, heterogéneo, varias ecogenicidades. Lo que hablábamos ayer, pues la sombra acústica posterior detrás de algo que es hiperecogénico y detrás de algo que es anecoico, pues vamos a tener nuestro refuerzo acústico posterior. Entonces, la ecogenicidad, como les decía, depende siempre de la amplitud, ¿no es cierto?, de los ecos que vamos a recibir. Hiperecogénico, pues como el hueso, el calcio, el gas, el metal, estas, bueno, tienen mucha reflexión, el haz de ultrasonido, ¿no es cierto?
y pues la transmisión en esta pues es nula, ¿no es cierto? No va a ir por debajo de esta, no va a haber ecos por debajo de esta estructura. Hipoecogénico, pues la reflexión, digamos, es media, la transmisión es media, es decir, pueden haber ecos por detrás de esta estructura. Los tejidos blandos, como ya les decía, el hígado, el útero, el vaso, ¿no es cierto? Y anecoico, pues aquí hay una, digamos, una ausencia ya de ecos que van a regresar hacia el transductor y por eso pues es negro. Ejemplos de estructuras que van a ser, digamos, anecoicas o negras, digamos así, es, por ejemplo, todas las estructuras vasculares, obviamente, si no tienen ninguna patología, van a ser anecoicas, ¿cierto? Como vemos aquí, aquí estamos viendo... ¿Alguien que me pueda decir qué es esto? ¿Sí se ve la imagen? Ligamento. Primero, ¿en qué área de anatómica estoy? En esta imagen. En el abdomen. Hígado. En el hígado. Hígado. Ya, entonces Hígado. esta estructura que está aquí, ¿cuál sería? La vesícula. Hepáticas. No, La vena porta. no. Venas superficiales. ¿Perdón? Cava inferior. Cava Vena- inferior. Sí, cava inferior. Vena cava inferior, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos lo que sería la vesícula. Y por último tenemos lo que es la vejiga, que son estructuras, digamos, anecoicas, es decir, que estas pues ya no tienen cero, digamos, reflectividad, ¿no es cierto? Nula. Entonces nos llegó en la imagen negra, ¿no es cierto? Las hiperecogénicas, pues, por ejemplo, bueno, esto ya les voy a explicar posteriormente, pero el hueso es una de las estructuras que más difícil vamos a ver por ecografía, sobre todo cuando es en adultos, ¿no? Cuando es digamos, en niños, pues sí se podría ver el hueso, digamos, temporal, pero en fetos se puede ver totalmente los huesos porque son delgados, pero mientras conforme avance, pues y sean más gruesos, el hueso va a ser una de las estructuras que no vamos a ver, sino solo la parte más superficial del hueso. Sí, los cálculos pues también son hiperecogénicas, también son hiperecogénicas pues estructuras metálicas como el DIU. Hipoecogénicas, como decíamos, partes blandas, páncreas, vaso, hígado, útero, son hipoecogénicas. Ya, de acuerdo a eso, esta estructura, ¿qué sería en escala de grises? Anecoica. Anecoico. Ya, Anecogénico. ¿y alguien me podría decir qué es y en dónde estaría ubicada? Parece el hígado y la vesícula. Parece que fuera un vaso. Un vaso. Tiene refuerzo posterior. Tiene parece un refuerzo quiste. posterior, parece vesícula. Tiene refuerzo posterior, por lo tanto no es... Vesícula biliar. A ver, si tiene refuerzo, no podría ser un vaso. No, eso es un quiste. Eso. Recuerden, generalmente los quistes tienen refuerzo posterior, ¿no es cierto? Entonces, pues Es un sí, quiste simple. es un quiste simple a nivel de hígado y la estructura en escala de grises es anecoica. ¿Sí? ¿No es cierto? No tiene una reflectividad nula. ¿Alguien que me pueda decir en escala de grises qué sería eso que está ahí? ¿Alguien por ahí? Las suprahepáticas. Ya, ¿qué más ven aparte de las suprahepáticas? Un aspecto heterogéneo. Ya. Isoecoico podría ser. Eso está bien. Isoecogénico. Es,
Bueno, ustedes lo dijeron muy bien, ¿no es cierto? Primero, Hipoecogénico. ¿perdón? Hipoecogénico. Ya. Ustedes lo están diciendo muy bien, ¿no? Es una ecoestructura heterogénea, primero, porque no tiene la misma ecogenicidad de ese parénquima hepático. Hay algo ahí, ¿no es cierto? Y es isoecogénico en relación al parénquima hepático, es decir, yo lo puedo pasar por desapercibido porque, o sea, se parece o se asemeja muchísimo al tejido adyacente que es el parénquima hepático. Sí, y todo esto de aquí es una masa, ¿sí? Y por las características de redonda, de que tiene por aquí, parecería algún vaso, es una hiperplasia nodular focal, ¿ya? Pero nosotros tenemos que poder distinguir que esto no es lo mismo que esto, ¿sí? Que hay una ecoestructura heterogénea, pero que, sin embargo, la ecogenicidad es muy similar al parénquima hepático. Es una masa o es una hiperplasia nodular focal. Esto de aquí, que en escala de grises, Hiperecogénico. Imágenes hiperecogénicas. Hipercogénico. Heterogéneo. Heterogéneo. ya, a ver, vamos a distinguir una cosa. Una cosa es la ecoestructura, que solo es homogénea o heterogénea. Entonces, en este caso sí, sería una ecoestructura heterogénea, pero en escala de grises, ¿qué sería eso? Hiperecogénico. Eso, ya, en escala de grises es hipericogénico, ¿no? Entonces, igual seguimos en hígado, ¿sí? Aquí tenemos, bueno, en nuestra porta, tenemos nuestro conducto hepático común, tenemos parte de las suprahepáticas, y por acá tenemos dos imágenes redonditas, ¿no es cierto?, que están en relación a mi parénquima hepático. Como les decía, siempre comparo con otro tejido, pues esto es hiperecogénico en relación a mi parénquima hepático. Sí, y lo más probable es que sea un hemangioma, lo más probable, ¿no? O también si, bueno, ya veremos luego si es una mujer, tiene algún antecedente de utilizar anticonceptivos, podría ser un adenoma, pero bueno, las características de esta me da para hemangioma por ecografía. En estos de aquí, ahí tenemos... Una esteatosis hepática. Ya, sí, tenemos que comparar dos. En el uno, ¿qué sería? Y en el otro, ¿qué sería? Porque tenemos dos imágenes. La ecoestructura sería hiperecogénica en lo que es el hígado y... A ver, ya, cuando hablamos de ecoestructura, hablamos de dos, homogéneo y heterogéneo. Y cuando hablamos de escala de grises, pues ahí hablamos de varios, de anecoico, de isoecoico, de hiperecogénico, de hipoecogénico. Entonces, aquí, ¿qué sería? Porque tengo dos comparaciones aquí. ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Qué les parece? Heterogéneo, hiperecogénico. El izquierdo, heterogéneo. ¿Por qué les parece heterogéneo? Yo no, el izquierdo se ve homogéneo. ¿Y el derecho? El derecho se ve heterogéneo, porque tiene diferentes filtraciones grasas. Ya. Ya. ¿Alguien más? Y en escala de gris. En ambos estamos, El izquierdo sería homogéneo, pero está hiperecóico. ¿Perdón? El izquierdo se ve homogéneo, pero está hiperecóico. Ya, eso me gustó más. Los dos son ecoestructura homogénea, los dos, porque yo no tengo aquí ningún tipo de lesión ni tampoco acá. ¿Sí? Cuando tenga diferentes ecogenicidades, ahí sí es heterogéneo. Ya, en ecoestructura. Ahora, en escala de grises, pues
comparamos, ¿no es cierto? Este de aquí, este hígado en relación, porque eso digo, siempre comparamos con otro tejido, en relación a mi parénquima renal, ¿no es cierto? Este hígado está más hiperecogénico que mi parénquima renal, ¿no es cierto? ¿Sí está claro eso, esa parte? Sí, está claro. Ya. Y en relación a esta otra imagen, si ven, mi parénquima hepático en relación a mi parénquima renal tiene la misma ecogenicidad, es isoecogénico, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí un hígado graso en esta imagen y acá un hígado normal, o sea, un hígado que no tiene una infiltración grasa, ¿sí? No tiene como, digamos, una esteatosis hepática. Sí, entonces comparar la escala de grises sí es muy importante y no es lo mismo esto que esto. Sin embargo, los dos aún tienen una ecoestructura homogénea. ¿Sí se me entendió? Sí. Sí. Ya. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, ven una imagen, ¿no es cierto? Y qué sé yo, en el informe no les pusieron nada, pero ustedes ven esto, dicen, a ver, bueno, este hígado está más hiperecogénico que este riñón, o sea, es un hígado graso, así no esté descrito. Sí, entonces ustedes ya de esta manera pueden distinguirlo. Y esto de acá, en cambio, pues es un hígado normal. Ahora vamos a hablar de las ecoestructuras de las diferentes partes anatómicas. Vamos a tener unos 5 minutos de receso para continuar con esta segunda parte, ¿ya?
¿Sí se me escucha ahí? Sí. Sí, doctora. Ya, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a ver más o menos cómo se ven anatómicamente ciertas estructuras que deberíamos nosotros poder diferenciarlas, ¿no? Por ejemplo, los tendones. Y aquí está un corte, este sería un corte longitudinal o sagital o eje largo, ¿no es cierto? Acá tenemos, ¿no es cierto?, una imagen muy parecida, y acá tenemos un corte transversal del tendón de Aquiles, ¿sí? Un tendón bastante, digamos, grueso, ¿no? Ahora, ¿cómo se van viendo estas estructuras? Bueno, acá está un poco más clara la imagen. Lo que vamos viendo, por ejemplo, en el corte longitudinal, son estas fibras de colágeno que están dispuestas, miren, como líneas así, que están dispuestas de forma paralela. Estas líneas pues van a tener un trayecto recto y van a estar en todo el largo de nuestro tendón, visto en esta forma, en este corte longitudinal. Estas líneas así, hiperecogénicas, delgadas, que forman parte de las fibras de colágeno, estas se van a conocer como el patrón fibrilar, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, en nuestros informes ponemos patrón fibrilar conservado, estamos diciendo que estas fibras de colágeno lineales están bien. Ahora, este mismo tendón, visto en un corte, ¿no es cierto?, transversal, se puede ver diferente, se puede ver como una imagen hiperecogénica, redonda, como vemos aquí, con patrón como un punteado, ¿sí? Y que, por ejemplo, en este caso se puede ver así como punteado, ¿sí? Pero siguen, sin embargo, estas líneas hiperecogénicas, ¿sí? Pero se ve redondo. Este es un eje corto del tendón de Aquiles y este es un eje largo. Ahora tenemos cómo podemos distinguir, por ejemplo, un ganglio. Un ganglio tiene esta forma ovoidea, tiene esta forma ovoidea, tiene esta corteza o cortical. ¿A qué se les asemeja esta imagen de aquí, el ganglio? ¿A qué se les hace parecido? A una imagen de tiro al blanco. Hipoplasia renal. Ya, eso, se parece a un riñón, ¿no es cierto? A riñonada también lo llamamos. Sí, este es un ganglio, ¿ya? Como vemos, tenemos una corteza y tenemos un hilio. La parte de la corteza va a ser un poco más hipoecogénica en relación a nuestro tejido adyacente, y la parte del hilio pues va a ser una parte más hiperecogénica en relación a nuestro tejido adyacente, ¿no es cierto? Entonces, esta es una ecoestructura normal de un ganglio. Así tiene que ser ovoidea, tiene que tener mi cortical y tiene que tener mi hilio graso. Ya, ahora tenemos lo que son las vainas tendinosas. Estas, en cambio, son recubrimiento, ¿no es cierto?, del tendón, que muchas veces se le ve así como si lo estuviera rodeando totalmente al tendón o envolviéndolo. Estos son, en relación a mi tejido adyacente, son hipoecogénicos, pues generalmente forman este anillo así hipoecogénico, o muchas veces cuando son más finos, anecoicos, y que llegan a medir de 1 a 2 milímetros. En este caso, como bueno lo señala aquí, está mayor a 2 milímetros. Otra ecoestructura, acá, esta partecita de acá. Esta de aquí es un ligamento, ¿no es cierto? Bueno, acá el ligamento colateral, ¿no es cierto?, en la rodilla. Este ligamento pues se asemeja muchísimo, como ustedes ven, al tendón. Sí, se parece, tiene igual estas bandas paralelas hiperecogénicas, pero la diferencia es que estas son como que más irregulares. En cambio acá el tendón, miren cómo los vemos, ¿sí? Todas regulares, ¿sí? Planas. En cambio acá no es tan regular, digamos así, miren cómo tiene estas irregularidades. Sí, ahí podemos distinguir, y generalmente son mucho más finos en estos momentos.
y son hiperecogénicos en relación a nuestro tejido adyacente. Otra ecoestructura, ¿no es cierto? Nuestra cápsula articular. La cápsula articular generalmente está cerca de lo que son tendones y ligamentos, ¿no es cierto? Y estas, bueno, en ocasiones no se las puede identificar. Sin embargo, cuando hay patología, pues cuando están hipertrofiados o grande la cápsula articular, se va a ver hipo o a veces anecoico. Generalmente hipoecogénico. Tenemos la área de entesis. ¿Alguien que me diga qué es lo común en entesis en cuanto a artefactos? De la clase de artefactos, ¿alguien que se acuerde? Imagen en espejo. No, era... Acuérdense, ¿se acuerdan que nosotros decíamos en músculo muscular siempre vamos a tener o casi siempre este artefacto, ahí hay que tener cuidado? Por algún movimiento se ve que a lo mejor está cortado el... Pierde la continuidad. No, de reverberación no. Un espejo tampoco. Anisotropía. Exacto, anisotropía, ¿no es cierto? Que era la capacidad de ese tejido de cambiar de ecogenicidad de acuerdo al ángulo de insonación. ¿Se acuerdan esa parte? Pues la entesis, esta partecita de aquí, la parte de la inserción, ¿no es cierto? Que en donde se van a insertar nuestros tendones, nuestros ligamentos, esa parte se conoce como la entesis, ¿no es cierto? Y esta es un área de muchísima anisotropía, es decir, que si no ponemos bien nuestro haz de transductor, aquí podemos nosotros tranquilamente cambiar la ecogenicidad y poner un diagnóstico, por ejemplo, de ruptura de tendón de Aquiles o si no una tendinitis de Aquiles cuando no existe. Sí, entonces hay que tener muchísimo cuidado con esta área de unión de tendones, de ligamentos inclusive de cápsula articular, que es la entesis, ¿no es cierto? Aquí tenemos ahora cómo se ven los músculos, ¿no? Entonces, en los músculos también tenemos el músculo como tal, así. ¿Qué creen que es? ¿Qué ecogenicidad en escala de grises? Es hiperecogénico. ¿Perdón? Es hiperecogénico, es una mezcla de... Heterogéneo. Hipoecoico e hiperecogénico. Sí, está por ahí, pero en sí, de base, ¿el músculo qué es? Hipoecogénico. Exacto. El músculo como tal se comporta hipoecogénicamente, pero este va a tener ciertos haces de tejido conectivo que van a ser hiperecogénicos, ¿no es cierto? Y también va a tener áreas que le van a rodear, que van a ser de tejido conectivo fibroso o adiposo, y ese le va a dar esa característica así como que si fuera mixto, ¿no es cierto? Como si fuera hipo e hiper, pero de base como tal es hipoecogénico con sus áreas de tejido, digamos, conectivo, de tejido fibroso, que es hiperecogénico, y por eso muchas veces estas, digamos, se confunden, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, este es un corte longitudinal de un músculo, y aquí podemos ver este signo, ¿no es cierto? Como una pluma de una ave, ¿no es cierto? Como ven aquí, en el corte longitudinal de un músculo. Y en un corte, en cambio, transversal,
tenemos como moteado, si le ven como que aquí está hipoecogénico, pero con nuestros haces fibrosos hiperecogénicos, o moteado, o también llamado el signo de un cielo estrellado. Entonces, de esa manera nosotros sabemos que esto es un músculo. ¿Sí se entendió esa parte? Sí. Sí. ¿Sí? Ya, entonces ahora sí podemos distinguir lo que es un músculo normal, ecográficamente. Ya. Ahora tenemos lo que son, en cambio, los nervios. Los nervios también tienen esa parte como muy parecida a lo que teníamos con los, ¿se acuerdan? Se parece a esta imagen de aquí, ¿no es cierto? Aquí, sí, se parece a esto, se parece a esto y a esto. Sí, tenemos el nervio, tiene ese patrón como múltiples fibras y como fasciculaciones, ¿no es cierto? En relación a los tendones es más hipoecogénico, como ustedes lo ven, comparando con las otras estructuras que están adyacentes, pero generalmente va a tener este margen que está aquí, que es hiperecogénico, ¿ya? En los nervios vamos a tener siempre un estudio dinámico, es decir, un estudio longitudinal, que lo vamos a ver así, ¿sí? Un corte longitudinal. ¿Sí? Este es un corte de un nervio mediano, ¿no es cierto? Y acá está un corte transversal. ¿A qué se les hace parecido esta estructura? El corte transversal del nervio mediano. Al músculo. Al tendón. ¿Tendón? No, el de aquí sí se me hace parecido al tendón, el corte longitudinal. Pero este corte transversal, ¿a qué se les hace parecido? Como que un lipoma. Un ganglio. Lipoma. No, un ganglio no. Un vaso no. ¿Un lipoma? ¿No? No, no. Entonces, bueno, esta imagen que ustedes ven aquí, que está toda coloreada de amarillo, pues si yo estuviera en útero, se me parece a un ovario, ¿no es cierto? Tiene ese patrón folicular, es como que si hubiéramos folículos aquí, anecoicos adentro, ¿sí le ven? Como ese patrón moteado de folículos adentro. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces es un patrón folicular, ¿sí? Entonces el nervio mediano me puede dar en un corte transversal este patrón como folículos, como si fuera un ovario, ¿no es cierto? Entonces cuando yo hago este corte y veo este patrón folicular, estoy segura de que estoy anatómicamente en mi nervio mediano. Ya. Bueno, aquí vamos viendo diferentes estructuras, ¿no es cierto? Como por ejemplo la piel, parte de la grasa, parte de tejido fibroglandular, un poco también de grasa, un poco más de lo que es el músculo, el hueso y parte del pulmón. ¿Qué estructura anatómica es la que está aquí representada? ¿Qué creen que está aquí? La mama. Sí, la mama, sí. Este es una ecografía de mama, en donde tenemos la grasa premamaria, tenemos el tejido fibroglandular y la grasa retromamaria. Tenemos parte de lo que sería el músculo pectoral y parte de lo que sería ya la pleura, la parte pulmonar. Entonces, acá queríamos ver, ya diferenciando lo que es la grasa, pues la grasa también tiene ese patrón. Generalmente la grasa como tal es hipoecogénica, pero como ustedes ven, miren esto de aquí, son estas estrías hiperecogénicas que pues hay que saber que la grasa normalmente tiene esas estrías hiperecogénicas y no
en mama, sobre todo, no confundirnos, porque muchas veces vamos a decir, bueno, este aquí es un nódulo, pero no, no es un nódulo, sino que la grasa tiene estas estrías hiperecogénicas, ¿sí? Y eso es normal, que tenga estas estrías. También puede tener unas partes más chiquitas como septos fibrosos que también son hiperecogénicos. Entonces, cuando tengamos una duda, como les decía, tenemos que acudir a nuestro corte, ¿no es cierto?, transversal y nuestro corte longitudinal para ver si en las dos proyecciones, en nuestros dos cortes ortogonales se ve la misma imagen, pues realmente es una lesión, o si no, realmente es un islote graso con nuestros septos fibrosos que nos están haciendo confundir en una lesión. Otra estructura que también la podemos ver. Aquí tenemos, bueno, un tendón, se los ve, ¿no es cierto?, con sus haces fibrosos de tejido conectivo, ¿no es cierto?, nuestro patrón fibrilar, ¿no es cierto?, y tenemos esta de aquí, que es una grasa que está por debajo, la grasa de Hoffa en la rodilla. En el tobillo tenemos la de Käger, ¿no es cierto?, y en el codo también hay este tipo de grasa. Generalmente esta grasa va a ser hiperecogénica, pero en algunos casos puede estar como en este, ¿no?, un poco más hipoecogénica. El hueso, como les decía, el hueso es una de las estructuras en ultrasonido que realmente pues no se lo va a ver en claridad, ¿no es cierto? Lo único que nosotros vamos a ver es pues la superficie ósea, ¿sí? El hueso como tal, la parte subcortical no la vamos a poder diferenciar. En este caso, pues una ecografía obstétrica, pues sí, porque nuestro hueso es extremadamente delgado de nuestro feto y podemos ver en su totalidad el hueso. Sin embargo, en adultos, como les decía, la parte subcortical no va a poder ser identificada. Esta parte de aquí, estas, bueno, son las bursas, ¿no? Bueno, estoy aquí. Sí, que vamos a tener la bursa, se distingue porque muchas veces tiene un poquito de líquido adyacente. Normalmente las bursas no son visibles por ecografía, sin embargo, cuando hay patología y cuando hay bastante líquido, pues ahí podemos distinguirla, como ven, con toda claridad, ¿no? La parte de la piel. De acuerdo al tejido, por ejemplo, en mama, la piel no tiene que medir más de 2 milímetros, ¿no? Y la mama también es una estructura que es una banda, generalmente más como hipoecogénica, ¿no? Generalmente. Ahora, bueno, estoy recordando, ¿no? Nuestra ecografía siempre va a tener limitaciones, como decíamos, del gas, un paciente obeso, ciertas masas que no podamos definirlas realmente si son realmente quísticas o sólidas, y lo de siempre, ¿no? Operador dependiente. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que tener conocimiento de todos los parámetros de calidad, los planos que tenemos que hacer, siempre 2 planos como mínimo, no solo uno, para poner un diagnóstico, y también conocer esta parte de la física, ¿no? Ahora, ¿algún tipo de pregunta que tengan? ¿Todo quedó claro? ¿Se puede distinguir el diferente tipo de estructura? ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, entonces, esta estructura de aquí, ¿qué sería? ¿Alguien por ahí? Tendón. Sí, tendón. Es un tendón, ¿no es cierto? Tendón. Muy bien, este es un tendón.
Este de aquí, bueno, ya ahí dice, ¿no? Es un ganglio. Este de aquí. Músculo. Músculo, ¿no es cierto? Tenemos nuestra imagen longitudinal y nuestra imagen transversal. Para acordarnos, ¿no es cierto? Como una pluma de ave con los haces fibrosos, que se los ve así longitudinalmente, y nuestros haces fibrosos o septos, que están hiperecogénicos con aspecto moteado o en cielo estrellado. ¿Estaría aquí? La bursa. Sí, una bursa, ¿no? Bueno, en este caso es una bursitis, está patológica, tiene líquido alrededor y la podemos observar con claridad. Muchas gracias, pues espero que haya quedado claro todos estos conceptos y sea de ayuda para ustedes. Nos veríamos en la clase de mañana con ecografía Doppler. ¿Alguna otra duda? Y una pregunta, doctora, disculpe. En la cuestión de lo que serían los reportes, por ejemplo, entonces, ¿cómo podríamos el reporte, digamos, de una estetosis hepática? O sea, ponemos hígado, ecoestructura homogénea, y de ahí ponemos textura, sería, con infiltración grasa, o cómo sería esa parte, me quedó así como... Ya. Por los varios reportes que he visto. La estructura es homogénea. O sea, si no hay nada, ningún, digamos, quiste, nodulación, masa en su hígado, pues su ecoestructura es homogénea. No es heterogénea, es homogénea. Y ahora, ¿cómo lo reportamos? Lo ponemos con incremento de la ecogenicidad, que es otra cosa, su escala de grises, su ecogenicidad. Incremento de mi ecogenicidad por infiltración grasa, y puede ponerla leve, moderada, ¿no es cierto? Como quiera ponerlo. Así sería. Pero no sería heterogénea porque no estamos hablando de que haya ahí lesiones. Ah, ok. O sea, entonces con las lesiones cambia ya lo que es la ecoestructura. Sí. Solo sería ecoestructura, hablamos, como les decía, si hay diferentes densidades, para ver diferentes densidades tiene que haber una lesión ocupante de espacio que le cambie su ecoestructura. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Ya, de nada. El tema para mañana. Ya, el tema de mañana vamos a hablar de la física de la ecografía Doppler. Vamos a hablar de Doppler, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, les queda claro estos patrones, porque, por ejemplo, ustedes pueden ver que en su informe, pues, les mando una imagen así, sin embargo, yo les pongo que tengo una tendinitis. Entonces, es importante también saber el patrón normal para nosotros poder decir, bueno, realmente este tendón está bien, ¿no es cierto? Entonces, eso también es importante. Ganglios también, sobre todo en metástasis, es importante saber digamos, la ecoestructura normal de cada parte anatómica. ¿Alguna otra duda? Es decir, que la ecoestructura no necesariamente es sinónimo de patología. No le escuché. Perdón, no le escuché. O sea, que esto de la ecoestructura, doctora, o sea que la ecoestructura no necesariamente es sinónimo de patología. A ver, una cosa es de ecoestructura y la otra cosa es la ecogenicidad del hígado. Cuando hablo de ecoestructura, hablo de que si realmente es homogénea, es decir, si todo está uniforme en mi parénquima hepático, y cuando hablo de heterogénea es que hay alguna lesión que me está haciendo que mi parénquima no sea homogénea. Ahora, ecogenicidad es otra cosa. Ecogenicidad conservada, hablo de que mi hígado, por ejemplo, no es graso. Y en cambio puedo hablar de ecogenicidad alterada cuando mi ecogenicidad hay un aumento de la
digamos, de la ecogenicidad, de la infiltración por hígado graso. Entonces, dividámoslo así, en ecoestructura y ecogenicidad. Así se debería de dividir. Muchas veces se confunden esos dos términos, ecoestructura y ecogenicidad, se confunden. Entonces, es por ejemplo, cuando ponemos ecoestructura heterogénea por hígado graso, no debería de mandar así un informe, no debería de hacerlo así. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda tal vez? No me quedó claro lo de la bursa, doctora. ¿Me puede repetir eso? Ya, la bursa generalmente, como ustedes ven aquí, es un poco más hiperecogénica. Sin embargo, esta es muy difícil de verla. Lo vamos a ver cuando hay una alteración, es decir, cuando hay líquido alrededor. En casos de bursitis, pues ahí se ven, miren, claramente la bursa. Sin embargo, la bursa no es algo que se ve con normalidad o se ve de una manera, digamos, más fina, más pequeña, más difícil de distinguirla. Ya, ¿alguna otra duda tal vez? Esta imagen, por ejemplo, doctora, ¿cómo la reportaría? ¿Cómo sería lo ideal reportar? En este caso, pues tengo una bursa incrementada, ¿no es cierto? De tamaño, por algo lo puedo ver, y tengo líquido alrededor, sería una bursitis, o sea, es algo patológico, no es algo normal. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces mañana continuaremos con lo que es la física de lo que es el Doppler. Como vimos esta semana, abarcamos más la parte de la física, de la técnica, y la próxima semana ya veremos unos temas más ya de abdomen, ¿no es cierto?, de vesícula. Vamos viendo ya más temas, digamos, corporales. Eso sería. Muchas gracias por su atención. Que tengan una buena noche. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Una linda noche, muchas gracias. Gracias. Que pase bien, buenas noches, doctor.